¿De verdad crees en el poder de la oración? Frank Caprio sí. Y no solo creía, sino que lo vivía a diario. Fue esta fe sencilla pero inquebrantable la que lo convirtió no solo en un juez respetado, sino también en un ejemplo de humanidad, esperanza y justicia para millones de personas. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero que se detengan un momento e imaginen a un hombre que sentado en un tribunal podría haber elegido ser un juez común y corriente, frío y distante, pero eligió ser mucho más que eso. A sus 88 años, el juez Frank Caprio fue reconocido mundialmente como el juez más amable del mundo, no solo por sus sentencias, sino porque en cada juicio recordaba que, ante él, no solo había procesos o papeles, sino seres humanos con historias, lágrimas y esperanza. Aunque la mayoría lo veía como un simple magistrado, millones vieron algo excepcional: el corazón de un padre en un tribunal. Comprendió que detrás de cada multa, cada acusación y cada error se escondía un alma en busca de comprensión. Y este enfoque transformó sus audiencias en algo mucho más allá de la justicia legal. Fueron momentos de encuentro entre la ley y la compasión, entre el juicio y la misericordia. Frank Caprio no se hizo famoso por sus discursos ensayados ni por ansiar ser el centro de atención. Su fama nació de la sencillez de los gestos genuinos, una sonrisa en el momento oportuno, una palabra de consuelo, una decisión que apaciguó un corazón desesperado, y por eso el mundo lo conoció como un símbolo de humanidad. Su mayor fortaleza no residía en el martillo que sostenía, sino en la bondad que albergaba en su corazón. Y al pensar en su trayectoria, no podemos evitar reflexionar. ¿Cuántos de nosotros, desde nuestra posición, optamos por juzgar con frialdad e impersonalidad sin mirar a los ojos a quienes nos rodean? Frank Caprio nos recordó, con sus acciones, que la justicia sin compasión se convierte solo en castigo y que la misericordia es el mayor reflejo del carácter de Dios en nosotros. Este hombre, que podría haberse escudado en la rigidez de la ley, decidió revelar al mundo que la verdadera grandeza reside en tratar a cada persona con dignidad. No veía solo a los culpables o inocentes, sino a seres humanos que merecían ser escuchados. Y fue esta visión la que lo llevó a convertirse en una inspiración mundial, porque, en el fondo, todos anhelamos ser tratados con respeto y amor. Hoy, al iniciar este recorrido por la vida y el legado de este juez, quiero que guarden una verdad en sus corazones: la fama, los títulos y los cargos pasan, pero lo que hacemos con compasión resuena en la eternidad. Frank Caprio será recordado no solo como juez, sino como alguien que nos demostró que es posible unir la justicia y la bondad, la ley y la misericordia, el poder y la humanidad. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos visto la justicia humana fría, mecánica, distante e indiferente hacia quienes sufren? En muchos tribunales, lo que cuenta es solo la letra de la ley, no el corazón de la persona ante el juez. Pero con Frank Caprio fue diferente. Cada caso que se le presentaba se convertía en un momento único, donde la sentencia se cargaba no solo de normas, sino de humanidad. Preguntó sobre la vida, sobre la familia, sobre las luchas de los presentes, y a menudo se emocionó junto con los acusados. Y esta sensibilidad hizo que millones de personas en todo el mundo se identificaran con él, porque todos sabemos lo que es fracasar, lo que es cometer errores, lo que es encontrarse en situaciones difíciles, y cuando alguien nos trata con dureza, la herida se profundiza. Pero cuando encontramos a alguien que ve más allá de nuestros defectos, sentimos que renace la esperanza. Eso es exactamente lo que hizo Caprio. Ofreció esperanza en un lugar donde la gente solo esperaba condena. Sus juicios fueron conocidos por sus escenas de compasión.
Una madre que no podía pagar una multa recibió no solo un descuento, sino también una palabra de aliento. Un anciano que había cometido un error fue tratado con ternura, como si fuera el propio padre del juez. No se puso la toga para infundir miedo, sino para demostrar que la verdadera justicia va de la mano con la misericordia. Y esto es algo que nos recuerda profundamente el corazón mismo de Cristo. ¿Por qué no es esto lo que nos enseña la Biblia, hermanos? Que la justicia de Dios es santa, pero también revestida de amor. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago 2:13. Frank Caprio encarnó esta verdad en un tribunal humano. Comprendió que sin compasión, la ley se convierte en una simple carga. Pero cuando la misericordia se une a la justicia, las vidas se transforman. Así se distinguió del resto de los jueces del mundo. Mientras muchos solo se preocupaban por mantener el orden y la disciplina, Caprio se centró en restaurar la dignidad de las personas. Sabía que una palabra amable podía sanar más que una sentencia severa. Por eso sus videos se viralizaron, alcanzando millones de visualizaciones. La gente vio no solo a un juez dictando sentencia, sino a un hombre que impartía justicia con corazón. Y aquí reside la primera gran lección de este capítulo. No importa si somos jueces, maestros, padres, líderes o trabajadores comunes. Todos tenemos momentos en los que necesitamos juzgar a alguien, dar una respuesta, tomar una decisión. Y en ese momento podemos elegir ser fríos e indiferentes, o podemos elegir impartir justicia con amor. Esta decisión puede cambiar la vida de alguien para siempre, así como Frank Caprio cambió la de tantos. Muchos se preguntaban, ¿cómo podía alguien, en medio de la presión de un tribunal, mantener tanta serenidad, tanta compasión y tanta humanidad? ¿Cuál era el secreto que sostenía al juez Frank Caprio? La respuesta no residía solo en los libros de derecho, ni en su dilatada experiencia profesional, sino en algo mucho más profundo. Creía en el poder de la oración. Antes de tomar decisiones, antes de lidiar con vidas, reconoció que necesitaba una sabiduría superior a la suya. Y fue en la oración donde encontró la fuerza para actuar con equilibrio y justicia. No era raro que hablara de la importancia de la fe en las entrevistas. Para Caprio, la oración no era un ritual vacío, sino una conversación sincera con Dios. Entendía que detrás de cada caso se escondía una vida que solo el Creador conocía a fondo. Por eso, con humildad, procuraba que sus decisiones no solo fueran justas, sino también compasivas. Así, el tribunal se convertía a menudo en un espacio de reconciliación, perdón e incluso esperanza. Y aquí hay algo precioso. Un hombre reconocido mundialmente como el juez más bondadoso del mundo, con tanto prestigio y respeto, nunca dejó de creer en la necesidad de la oración. Sabía que los cargos pasan, que el poder humano es limitado, pero que la oración nos conecta con la fuente de toda verdadera autoridad, Dios mismo. Esta fe silenciosa lo sostuvo durante décadas, guiándolo en momentos de presión y recordándole que todo ser humano merece dignidad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Con qué frecuencia, ante las decisiones cotidianas, confiamos únicamente en nuestra inteligencia, nuestra fuerza y nuestros cálculos? Olvidamos arrodillarnos, olvidamos preguntarle al Señor qué quiere que hagamos. Pero el ejemplo de Caprio es un recordatorio viviente de que nadie es demasiado grande para orar, nadie es demasiado experimentado para depender de Dios, nadie es lo suficientemente sabio para caminar solo. Esto es lo que lo convirtió en un juez diferente. No fue solo su bondad natural, sino su conciencia de que el corazón humano necesita ser guiado por la luz divina. Sabía que sin oración, la justicia se convertiría en frialdad, pero con la oración, la justicia
se convirtió en sanación. Esta fue la fuerza que moldeó sus acciones y transformó la visión que el mundo tenía de él. Así pues, hermanos y hermanas, el legado de Frank Caprio nos interpela. Nos muestra que sin importar cuán ocupados, respetados o conocidos seamos, necesitamos orar. La oración no es una pérdida de tiempo, es una inversión en sabiduría. La oración no es debilidad, es poder. La oración no es el último recurso, es el primer paso hacia cualquier decisión justa. Y si el juez más bondadoso del mundo reconoció esto, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Hermanos y hermanas, al observar la vida del juez Frank Caprio, nos damos cuenta de que su legado trasciende los muros de un tribunal. No fue solo un hombre que aplicaba la ley, sino alguien que nos recordaba a diario que la verdadera justicia solo tiene sentido cuando se combina con amor. Y este ejemplo no solo sirvió a quienes lo acompañaban en el tribunal, sino también a nosotros, quienes seguimos su historia y nos conmovieron sus decisiones. Al observar su enfoque de la vida, comprendemos una verdad simple pero poderosa. No necesitamos ser jueces para actuar con compasión. Cada uno de nosotros, en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones, tiene la oportunidad de ser justo y misericordioso. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en situaciones en las que podemos aliviar la carga de la vida de alguien con una palabra de aliento, un gesto de bondad, una decisión que prioriza la empatía sobre la frialdad? Frank Caprio vivió así a diario, y eso es lo que lo convirtió en un ejemplo. Pudo haber usado su posición para engrandecerse, aislarse de los demás, mantener la distancia, pero optó por lo contrario. Abordó cada historia, abrió su corazón para escuchar y trató con dignidad a los necesitados. Demostró que la verdadera grandeza no reside en ponerse por encima de los demás, sino en inclinarse para levantar a los caídos. Y esta es la esencia del Evangelio: servir en lugar de ser servido. Vivimos en un mundo que valora los títulos y las posiciones y los números, pero Caprio nos enseñó con su vida que lo que realmente importa es el impacto que dejamos en el corazón de las personas. Puede que sus juicios hayan terminado, que sus sentencias ya no se dicten, pero sus palabras siguen resonando en miles de videos alrededor del mundo, porque lo que se hace con amor nunca muere. Este ejemplo nos interpela, hermanos y hermanas. ¿Qué hemos hecho con las oportunidades que Dios nos da? ¿Hemos optado por la indiferencia o hemos practicado la compasión? ¿Hemos usado nuestras palabras para herir o para sanar? El legado de Frank Caprio es un llamado a nosotros mismos. Necesitamos reflexionar sobre si nuestras vidas han acercado a las personas al amor de Dios o si hemos contribuido a alejarlas. Y aquí reside la gran lección de este capítulo. Todos tenemos un tribunal en nuestras manos. No un tribunal de paredes y sillas, sino el tribunal de la vida, donde a diario juzgamos a los demás por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Elijamos, como lo hizo Frank Caprio, unir la justicia con el corazón, y que la misericordia siempre sea más fuerte que el juicio. El tiempo pasa, las posturas cambian, los tribunales se renuevan, pero hay algo que perdura para siempre: el legado que dejamos en la vida de las personas. Puede que el juez Frank Caprio ya no aparezca ante las cámaras ni en los titulares de los periódicos a diario, pero su historia perdura porque se basó en algo intemporal. La bondad nos demostró que, incluso en un mundo marcado por la dureza, aún es posible actuar con ternura y firmeza a la vez, sin sacrificar jamás la humanidad. Y este legado no se limita a sus sentencias ni a las decisiones que tomó. Va más allá. Perdura en la memoria de cada hombre y mujer a quienes trató con dignidad. Perdura en cada persona que presenció sus juicios
y vio allí no solo a un juez, sino a un ser humano, de carne y hueso. Perdura en todos aquellos que al ver sus videos se conmovieron y se preguntaron, ¿puedo yo también ser más compasivo en mis decisiones? Hermanos y hermanas, cuando la Biblia habla de ser sal y luz del mundo, significa precisamente eso. Ser sal es dar sabor a la vida de los demás, preservar lo que de otro modo se perdería. Ser luz es iluminar el camino de quienes están en la oscuridad. Frank Caprio fue sal y luz en un lugar inesperado, dentro de un tribunal, y eso es lo que hace que su trayectoria sea tan inspiradora. Demostró que no hay lugar donde la bondad no pueda florecer, que incluso en la frialdad de la ley, la calidez humana puede existir. Lo más impresionante es que no buscaba la fama, ni ansiaba aplausos, ni perseguía reconocimiento. Todo se dio con naturalidad, porque lo que se hace con verdad encuentra eco en los corazones. El mundo lo llamó el juez más bondadoso del mundo, pero creo que, para Dios, fue aún más. Un hombre que eligió reflejar amor en su vida diaria, y es este tipo de título el que resuena en la eternidad. El legado de Frank Caprio nos hace reflexionar sobre el nuestro. ¿Qué recordarán las personas de nosotros cuando nuestras voces se silencien y nuestras obras sean solo recuerdos? ¿Recordarán la riqueza que acumulamos o las vidas que conmovimos? ¿Hablarán de los cargos que ocupamos o de la compasión que mostramos? Cada uno de nosotros necesita reflexionar sobre esto, porque todos dejaremos una huella, buena o mala, en la vida de alguien. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el mayor llamado de este capítulo es que no esperemos grandes cargos o posiciones para empezar a dejar un legado. El juez Caprio lo hizo a diario, con gestos sencillos, palabras de aliento y pequeñas muestras de misericordia. Y así es como debemos vivir, recordando que cada una de nuestras acciones puede ser un recuerdo que alguien llevará para siempre. Que nuestro legado, como el suyo, esté marcado por el amor, la compasión y la fe. Hasta ahora, hemos visto cómo el juez Frank Caprio marcó al mundo con su bondad, pero hay un secreto aún más profundo tras su postura. Creía en el poder de la oración. No era solo un hombre justo ante los hombres, sino alguien que reconocía su dependencia. Sabía que sin la oración, la justicia se convertiría en una ta fría, pero con la oración, cada decisión podía convertirse en un acto de misericordia y sabiduría. Caprio nunca se avergonzó de reconocer que su fuerza provenía de la fe. Para él, la oración no era solo una formalidad religiosa, sino un verdadero diálogo con el Creador. En cada momento de duda, en cada situación de presión, buscaba en la oración la serenidad para actuar. Comprendía que ninguna ley humana podía compararse con la ley de amor de Dios, y que solo la oración podía alinear su corazón con el del Padre. Y esto nos lleva a una profunda reflexión, hermanos y hermanas. Si un juez reconocido mundialmente como modelo de humanidad admitió que necesitaba orar, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir sin oración? A menudo corremos de un lado a otro, intentando resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, nuestros cálculos y nuestras estrategias, pero olvidamos arrodillarnos y buscar la guía de Dios. El ejemplo de Caprio nos recuerda que nadie es demasiado grande para depender del Señor. La oración fue la brújula que guió su camino. Le dio la sensibilidad para ver más allá de los errores y ver la humanidad. Le dio el coraje para tomar decisiones diferentes, romper esquemas y mostrarle al mundo que la justicia y la compasión pueden ir de la mano. Sin la oración, habría sido un simple juez. Con la oración, se convirtió en un símbolo de humanidad. Y aquí reside la gran lección. Cuando hacemos de la oración el fundamento de nuestra vida, nuestras actitudes dejan de ser ordinarias y empiezan a llevar la marca del cielo. Al igual que Frank Caprio,
podemos transformar los entornos en los que vivimos, ya sea en casa, en el trabajo o incluso en situaciones de conflicto. La oración nos da equilibrio, paciencia y amor para tratar a los demás con compasión, no con dureza. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nunca lo olviden. La oración es el secreto que transforma a la gente común en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. El juez más bondadoso del mundo nos lo demostró. Y si Él, con tanto prestigio, nunca dejó de orar, cuánto más necesitamos nosotros arrodillarnos cada día, reconociendo que solo Dios puede guiarnos hacia la verdadera justicia. Queridos hermanos y hermanas, al recorrer la primera parte de esta historia, vimos al juez Frank Caprio como un ejemplo de bondad, humanidad y justicia compasiva. Pero en este segundo acto debemos mirar más allá, comprender que detrás de cada gesto había un hombre de fe. No se basó solo en su experiencia o reputación, sino en algo invisible pero poderoso: su confianza en Dios. Para él, la oración no era una costumbre, sino una necesidad vital, como el aire que respiraba. Frank Caprio creía que cada decisión que tomaba podía cambiar el destino, y por eso, antes de actuar, buscaba escuchar la voz de su conciencia, moldeada por la oración. Y aquí reside la belleza de su vida. Incluso como juez, la máxima autoridad de su tribunal recordaba que por encima de cualquier oficio humano hay un juez mayor, el creador del cielo y la tierra. Esta conciencia lo mantuvo humilde, equilibrado y atento al clamor de los necesitados. Hermanos y hermanas, la fe de este hombre nos enseña que, sin importar el tamaño de nuestro título o el peso de nuestra responsabilidad, todos debemos rendirnos al Señor. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras pequeñas decisiones diarias, olvidamos buscar a Dios? Pero Frank Caprio nos muestra que, incluso ante grandes responsabilidades, la respuesta sigue siendo la misma: orar, confiar y esperar en Dios. Tu vida es un reflejo de lo que está escrito en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así lo hizo, capítulo tras capítulo de su camino. Reconoció a Dios en sus caminos, y el Señor enderezó sus pasos, permitiendo que su sendero se convirtiera en inspiración para el mundo entero. Y lo más hermoso, hermanos, es darse cuenta de que su fe no lo distanció de la humanidad. Al contrario, lo acercó aún más. Quienes creen de verdad no juzgan con arrogancia, sino con amor. Quienes confían en Dios no se exaltan, sino que muestran compasión. Y así vivió Frank Caprio, como un hombre que, a pesar de ser juez, sabía que, ante todo, era hijo ante el Padre. Por lo tanto, la lección que se aprende en este capítulo es sencilla pero profunda. La fe no es solo creer que Dios existe, sino vivir cada día como si Él guiara nuestras decisiones. Y si un juez de renombre mundial nos enseñó esto con su vida, ¿cuánto más deberíamos aprender a depender del Señor en todo? Al observar la vida del juez Frank Caprio, vemos no solo la trayectoria de un magistrado, sino un llamado de Dios para todos nosotros. Su actitud ante la gente fue un vivo recordatorio de que la vida cristiana no se limita a cargos, roles ni apariencias. Nos mostró que la compasión y la oración van de la mano y que al unir estos dos elementos podemos transformar no solo los tribunales, sino también las familias, las comunidades e incluso las naciones. La compasión sin oración puede convertirse en una mera emoción pasajera, y la oración sin compasión corre el riesgo de no ser más que palabras vacías. Frank Caprio vivió una vida que unió ambas cosas: oró, buscó a Dios y luego demostró este amor divino a través de sus decisiones, sus palabras y su trato con los demás. Fue un hombre que comprendió que la verdadera fe
no puede confinarse entre cuatro paredes, sino que debe manifestarse en actos prácticos de misericordia. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, pasamos junto a personas que necesitan una mirada, una palabra o ayuda, pero preferimos alejarnos? ¿Cuántas veces podríamos aliviar la carga de alguien con un simple gesto, pero preferimos la indiferencia? El ejemplo de Caprio nos llama a despertar. Cada oportunidad de mostrar compasión es también una oportunidad de mostrar a Dios, porque la Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17, y nos mostró que la oración vivifica nuestras obras y transforma nuestra compasión en un reflejo del cielo. Lo más impresionante es que lo hizo en un entorno que, para muchos, es sinónimo de dureza, un tribunal. Si incluso en un tribunal era posible vivir y practicar la bondad, ¿qué nos impide hacerlo en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras iglesias? Frank Caprio derribó barreras y nos mostró que el amor de Dios puede manifestarse en cualquier lugar, siempre que estemos dispuestos a orar y actuar. Y aquí reside la gran lección de este capítulo. No necesitamos grandes plataformas para reflejar la bondad de Dios. Solo necesitamos un corazón dispuesto. La oración nos abre los ojos para ver más allá de las apariencias y la compasión nos abre las manos para actuar. Cuando ambas trabajan juntas, nos convertimos en instrumentos de transformación. Esto es lo que hizo del juez Caprio un hombre tan especial. Por lo tanto, hermanos y hermanas, dejemos que este ejemplo nos despierte. Hoy podemos empezar a practicar esta poderosa combinación, orar con sinceridad y actuar con compasión, porque al hacerlo, reflejamos no solo la vida de un juez humano, sino el corazón del verdadero juez, nuestro Dios. El tiempo pasa, pero algunas vidas siguen resonando como una voz incesante. El juez Frank Caprio nos dejó un legado que no termina con sus sentencias grabadas, sino que perdura en cada persona que asistió a sus audiencias y se conmovió con su humanidad. Su legado no es solo un recordatorio de bondad, es un desafío para todos. Nos pregunta, con su vida, ¿viven ustedes también con compasión? ¿Recuerdan también el poder de la oración? Este legado nos confronta porque revela nuestras fallas. ¿Cuántas veces no buscamos a los demás? ¿Cuántas veces olvidamos orar antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces preferimos la dureza a la misericordia? Caprio nos recuerda que no podemos vivir en piloto automático. Debemos elegir, cada día, entre juzgar con frialdad o tratar con amor, entre vivir para nosotros mismos o entregarnos a Dios. Y lo más impresionante es que no dio este ejemplo en grandes templos ni discursos religiosos, sino en el lugar más inesperado, un tribunal. Demostró que la fe no es algo exclusivo de los domingos, sino que puede vivirse los lunes, los martes, en cualquier lugar y en cualquier decisión. Su vida demuestra que la oración no nos distancia del mundo, sino que nos enseña a vivir en él con sabiduría y compasión. Sus pruebas se viralizaron porque demostraron algo que toda la humanidad anhela ver: la bondad en acción. No fueron solo casos resueltos, sino corazones conmovidos, y ese es el punto. La fe de Caprio se hizo visible, no en discursos, sino en acciones concretas. Fue la traducción práctica de lo que Jesús nos enseñó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Así que, hermanos y hermanas, no podemos escuchar esta historia y quedarnos inmóviles. El legado de Caprio nos llama a reflexionar. ¿Cómo hemos tratado a las personas que conocemos? ¿Hemos recordado orar antes de hablar, antes de actuar? ¿Hemos elegido la compasión o la indiferencia? Su vida nos reta a dejar de lado la prisa y la frialdad, y a recordar que cada persona que conocemos
es una oportunidad para vivir el Evangelio. Y aquí reside la gran lección de este capítulo. El mayor legado que podemos dejar no es una herencia, ni un título, ni un nombre grabado en una placa. El mayor legado es una vida vivida con fe y compasión, capaz de resonar incluso después de que nuestras voces sean silenciadas. Frank Caprio ya dejó ese legado. Ahora nos toca a nosotros escribir el nuestro. Hasta ahora hemos hablado de la vida y el legado del juez Frank Caprio, pero ahora es momento de mirar hacia nuestro interior. Porque, ¿de qué sirve admirar su trayectoria si no permitimos que transforme la nuestra? El ejemplo de Caprio no solo quedó para ser contado, sino para ser seguido. Nos muestra que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad espiritual. Vivir con compasión y nunca olvidar el poder de la oración. Si incluso un juez de renombre mundial reconoció la necesidad de orar antes de tomar decisiones, ¿podemos vivir sin orar antes de actuar? ¿Con qué frecuencia tomamos decisiones precipitadas, pronunciamos palabras irreflexivas o elegimos caminos sin consultar a Dios? Y luego nos preguntamos por qué estamos cansados, ansiosos y sin rumbo. La respuesta es clara, porque nos hemos olvidado de orar. Hemos olvidado que no somos lo suficientemente fuertes para caminar solos. Frank Caprio nos recuerda que la oración es la base de la verdadera sabiduría. Ya sea que estemos enfrentando un caso judicial o una simple decisión cotidiana, orar es reconocer nuestra necesidad de Dios, y este reconocimiento es lo que mantiene nuestros corazones humildes, nuestras mentes equilibradas y nuestras manos listas para actuar con amor. Nos muestra que no hay tarea tan grande que no requiera oración, ni problema tan pequeño que no merezca ser llevado a Dios. Hermanos y hermanas, es fácil admirar la compasión de Caprio, pero más importante es preguntarnos, ¿cómo hemos tratado a las personas que conocemos? ¿Hemos elegido palabras de vida o de juicio? ¿Nos hemos acordado de orar por nuestras familias, nuestros amigos e incluso nuestros enemigos? Su vida es un espejo de nuestros corazones. ¿Hemos sido misericordiosos como Dios quiere que seamos? La verdad es que todos tenemos un tribunal ante nosotros. Puede ser en casa, en el trabajo o en la iglesia. En estos momentos debemos decidir cómo tratar a los demás, cómo reaccionar ante las situaciones, cómo responder a las ofensas. Y en estos momentos, lo que marcará la diferencia no es solo lo que sabemos, sino cuánto oramos, porque es en la oración que aprendemos a ver a los demás con los ojos de Dios. Por lo tanto, la lección de este capítulo es clara y directa. Si queremos dejar un legado como el de Frank Caprio, debemos asumir nuestra responsabilidad espiritual. Debemos vivir con compasión, pero también debemos arrodillarnos a diario, porque sin oración no hay transformación. Sin oración no hay verdadera misericordia. Sin oración no hay justicia sincera. Frank Caprio demostró al mundo que es posible combinar firmeza y bondad, ley y compasión, autoridad y humildad. Su ejemplo no se limita a sus frases, sino que perdura como recordatorio de que la vida solo tiene sentido cuando la guía el amor. Creía en el poder de la oración, y esto lo llevó a ver a cada persona como alguien que merece ser escuchado, comprendido y tratado con dignidad. Esta es la gran lección. Cuando oramos, aprendemos a ver a los demás como Dios los ve. Su trayectoria también nos recuerda que nadie es demasiado pequeño para vivir con fe. A menudo creemos que la oración es solo cosa de círculos religiosos, pero Caprio demostró lo contrario. En un tribunal, rodeado de papeleo y decisiones importantes, demostró que es posible invocar la presencia de Dios en cualquier contexto. No importa dónde estemos, la oración nos acompaña y transforma nuestra perspectiva del mundo. Y este es un mensaje de esperanza.
Aún hay espacio para la compasión, aún hay espacio para la bondad, aún hay espacio para la fe. Incluso en tiempos marcados por la prisa, la indiferencia y la dureza, la vida de Frank Caprio resuena como un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un instrumento de transformación. No se necesita mucho, solo se necesita la disposición a escuchar, orar y actuar con el corazón abierto. El mundo lo conocía como el juez más bondadoso, pero quizás el título más importante que jamás ostentó fue el de alguien que vivió conforme a su fe. Esta postura inspiró a millones y seguirá inspirando, porque la verdadera bondad nunca envejece, nunca pasa de moda y nunca pierde su poder. Atraviesa generaciones y conmueve corazones. Su historia nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Qué mensaje ha transmitido nuestra vida? ¿Se nos recuerda como personas que actúan con compasión? ¿Demostramos con nuestras decisiones que la oración forma parte de nuestra vida diaria? Estas son preguntas que debemos responder con acciones, porque al final el legado que dejemos se escribirá no con palabras, sino con acciones. Por lo tanto, este capítulo nos invita a mirar hacia adelante con esperanza. Si la vida de un juez logró impactar a millones simplemente por elegir la compasión y la oración, imaginemos lo que sucedería si cada uno de nosotros hiciera lo mismo. Puede que no tengamos cámaras grabando nuestras acciones, pero Dios observa cada decisión. Y eso es lo que realmente importa. La vida del juez Frank Caprio es más que un hermoso recuerdo. Es una invitación a vivir con compasión y a no olvidar jamás el poder de la oración. Llegó a ser conocido como el juez más bondadoso del mundo porque veía más allá de los defectos y trataba a cada persona como alguien digno de respeto. Pero el secreto residía en algo más grande, su fe serena, su confianza en que la oración podía guiar sus decisiones y moldear su corazón. Este ejemplo nos plantea una disyuntiva. Podemos simplemente admirar su trayectoria o dejar que transforme nuestra forma de vida. No necesitamos estar en un tribunal para ponerlo en práctica. Nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras relaciones son espacios donde podemos aplicar la misma lección, combinar la justicia con la bondad, la firmeza con la compasión y la acción con la oración. Quizás nunca hayas considerado el impacto de una oración en silencio, pero Caprio creía que podía cambiar el destino. Y si esto era cierto para él, también lo es para nosotros. Cada vez que nos arrodillamos, acercamos nuestras vidas al corazón de Dios y le damos espacio para que nos enseñe a tratar a los demás con misericordia. Esta es la mayor justicia que existe y la única que nunca falla. El mensaje final es claro. No esperes alcanzar grandes puestos o títulos para empezar a vivir de otra manera. Puedes cambiar la vida de alguien hoy con un gesto de bondad. Puedes transformar tu hogar con una oración. Puedes renovar la esperanza de alguien con una palabra de aliento. Así es como dejamos un legado. Así es como nos recuerdan, no por lo que poseemos, sino por el amor que transmitimos. Frank Caprio nos mostró que la oración es el puente que conecta la justicia humana con la misericordia divina. Y si él, con 88 años de vida y tanta experiencia, nunca dejó de creer en esto, no dejemos que nosotros tampoco. Porque un mundo sin oración es un mundo sin rumbo, pero un corazón que ora se vuelve capaz de iluminar incluso los lugares más oscuros. Por lo tanto, el llamado final es simple pero urgente. Oren. Oren antes de hablar. Oren antes de actuar. Oren antes de decidir. Hagan de la oración el centro de su vida, porque así como la bondad de un juez conmovió a millones, su fe
puede transformar las vidas que los rodean. Y cuando llegue ese día, no serán sus cargos ni sus logros los que hablen más fuerte, sino las huellas de compasión y fe que dejaron en los corazones de las personas. Si este mensaje te conmovió, no te lo guardes. El juez Frank Caprio nos recordó que la vida solo tiene sentido cuando se vive con compasión y oración. Así que hoy, antes de salir de tu rutina, toma una decisión. Ora por tu familia, ora por tu trabajo, incluso por quienes no conoces. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque así como la bondad de un hombre llegó a millones, tu fe puede transformar una vida ahora mismo. El mundo necesita este recordatorio. Nunca olvides el poder de la oración.